Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Yo en lectura, ustedes pueden mirar en sus Biblias, y los que no tienen Biblias pueden escuchar la lectura. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, amén. Bendito el Señor. Gloria al nombre de Jesús. La segunda venida del Señor, pero como hemos dicho, dentro de esa segunda venida está el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces vamos a hablar en estos minutos que tenemos, esta hora que tenemos, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar primero del anticristo, qué es lo que va a suceder, ¿no? Cuando Él venga. No diremos todo porque esto es tan amplio, lo que hasta donde Dios me ha dado a mí, yo les voy a decir a ustedes. Amén. Y luego vamos a mirar las señales que hay para el tiempo que tenemos, señales en muchos aspectos. Bendito el Señor. Los últimos días, la gran tribulación. La Biblia afirma claramente que los fieles creyentes serán librados de la gran tribulación, o sea, la iglesia. Porque la iglesia no es todo el que va a culto, la iglesia es el que camina con Cristo. Amén. Entonces será librado de la tribulación esa iglesia que anda fiel en la presencia del Señor. Hay una cita, si ustedes la quieren anotar, y de ellas voy a leer siquiera uno. San Lucas 21:36 está diciendo que seremos liberados. Filipenses 3:20 y 21. Primera a los Tesalonicenses 1:10 y capítulo 4, versículo 16 al 18. Gloria al Señor. Y Apocalipsis 3:10. Voy a leer ese de Apocalipsis 3:10, lo voy a leer. Vamos con calma aquí porque vamos mostrándole cuántos que quieren aprender de verdad, que comiencen a aprender lo que están. Mire, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esa es a la iglesia, de la hora de la prueba que vendrá para probar a todo el mundo. Bendito el Señor. Y vamos a leer otro. San Lucas, el capítulo 21, versículo 36, dice así: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Velar y orar para que seamos tenidos por dignos de escapar. ¿Cómo escapará el creyente de la gran tribulación? Siendo fiel al Señor, caminando bien con Él, Él escapará. Por eso es que dice, velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar. Bendito el nombre del Señor. Entonces la Biblia afirma que esto de la venida del anticristo, porque para que se inicie la gran tribulación es viniendo el anticristo. Aunque en esa ocasión que estamos esperando, que espera el mundo, no, nosotros no, que vendrá ese ser llamado el inicuo, el hijo de perdición, la bestia. Hay muchos títulos que se le dan. Entonces, la Biblia lo que afirma es que Él viene como a dar la culminación del sistema o del misterio de la iniquidad. Así como Dios, cuando Jesús vino y nació en Belén, es Dios que viene manifestado en carne, pero esa manifestación en carne ya venía anunciada por los profetas de antemano. Y cuando Él nace, lo que hace es que se materializa el plan de Dios, y esa es la conclusión completa del misterio de la piedad, es Dios manifestándose en carne. Como dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Allí tiene su culminación principal. Así también hará el anticristo, porque él está tratando de imitar y falsificar lo de Dios. Entonces viene el misterio, viene el sistema anticristo desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que no podríamos comenzar a recorrer porque se nos va el tiempo en eso. Pero hay muchos mencionados en la Biblia que ya eran anticipaciones del anticristo. Muchos emperadores, muchos hombres que se levantaron en la historia del mundo, que son anticipaciones, que es el espíritu del anticristo que venía de ellos. Pero vendrá la culminación total cuando venga ese personaje llamado anticristo, o sea, contra Cristo. Será un ser humano, pero dice aquí la Biblia, cuyo advenimiento será por obra de Satanás. O sea, Satanás manifestado en un hombre. Gloria al nombre del Señor. Pero para que se manifieste el anticristo, la Biblia dice que hay algo que impide que él se manifieste. Amén. Pero mire esto, lo que hemos estado aprendiendo, la segunda venida y luego el arrebatamiento, primero el arrebatamiento y luego la segunda venida. Entonces, cuando está hablando de la segunda venida del Señor, como mirábamos ayer, entonces dice que como para venir el Señor Jesucristo en su segunda venida gloriosa, habrá unas señales tremendas, como la apostasía, como guerras y rumores de guerras, y comienzan las señales para su segunda venida. Pero entonces, para que se cumpla la segunda venida, entonces tendrá que el Señor arrebatar su iglesia y quitarla de en medio. Amén. Entonces, cuando la quite de en medio, vendrá el anticristo. Vamos a leerlo. Pongan sus ojos allí en la parte que leímos. Segunda a Timoteo, capítulo
segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y escuche lo que dice claramente. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál venida es esa? La segunda venida. Amén. Y luego dice, y nuestra reunión con Él. ¿Qué es la reunión con Él? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque ya les había enseñado. Lo que pasa es que esta epístola fue escrita como para corregir algo. De pronto llegó una carta diciendo que era de los apóstoles, o llegó alguien contando de alguna doctrina, de alguna visión. Entonces el apóstol escribe la carta para corregirles, para que no cambiaran su modo de pensar como se les había enseñado. Y entonces dice que no os dejéis mover fácilmente. El creyente que se deja mover fácilmente de lo que ha aprendido es presa fácil para el engaño del enemigo. Entonces el apóstol está diciendo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Estaban turbados por una nueva doctrina, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Eso es lo que le enseñaba. El día del Señor está cerca. Entonces estaban diciendo otros que eso era diferente. Y sigue diciendo, entonces comienza a explicarles esto tan importante aquí. Oiga esta palabra que voy a leer aquí, que del versículo 3 es importantísima. El apóstol Pablo lo repite y el Señor Jesucristo lo dijo para su pueblo. Luego vamos a verlo en San Mateo capítulo 24, cuando dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Amén. Hermano, nadie os engañe en ninguna manera, porque la obra maestra del diablo a través de sus secuaces, su gente que tiene, es engañar. Y escuche esto, el engaño, como he dicho, es una obra maestra del diablo. Y la palabra engaño, por eso se dice, otro título que tiene el diablo en la Biblia, es el engañador, el cazador. El cazador engaña a la ave que quiere, digamos, tener en su mano. Al animal, por allí yo conozco de algunas trampas que ponían a los animales, algunos le llamaban lazos. En cierta ocasión escuché que le ponían una trampa a los tigrillos que comían animales, le ponían un pollito allí dentro de un matojito. Y el animal veía el pollito, venía corriendo y tenía un lazo. Antes de tocar el pollo ya estaba colgado. Entonces el engaño es así, ¿no? El engaño, pues él está mirando el pollito allí, ¿no? En el monte, y él dice, bueno, esto es presa mía, pero no sabe la trampa que tiene. Ese es engaño. O que usted vaya a comprar un reloj y le dicen, yo creo que muchos aquí les ha pasado eso, una vez me pasó a mí también, aunque yo aprendí a conocer las cosas en cuanto a eso de la parte electrónica, de radios, de grabadoras, de relojes. Sin embargo, una vez caí, porque el reloj que me presentaron tenía la marca igual, todo exacto, y digo, oye, esto está original. Y le compré el reloj a la persona que decía que traía un cargamento de mercancía de Panamá, y entonces cayó en manos de la autoridad y todos se lo habían detenido allí. Y entonces él dice, y estoy recogiendo con esto que me quedó acá para poder ir a sacar esa mercancía. Y la gente le compró. Y yo tenía un reloj fino que me habían regalado, entonces me quité el reloj fino y lo guardé y me puse a hacer acá más bonito. Y a los 3 días estaba poniéndose negro.
Eso es lo que es engaño. Entonces, si a usted le viene una persona diciendo, bueno, mire, yo te quiero convidar que te vengas conmigo, porque ya yo no creo en Jesucristo. Yo ando con hechicerías, con brujería. Usted lo reprende inmediatamente. Hay poder en Jesús, ¿o qué es? Pero si le habla la Biblia y le comienza a hablar cosas bonitas, y le comienza a hablar cosas que usted nunca las ha oído, entonces ahí está el engaño, porque no lo van a engañar con una cosa contraria, lo engañan es que sea muy parecido a la verdad. Por eso es que el creyente debe conocer bien la verdad, para que distinga cuando es mentira, aunque venga camuflada en versículos de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él dice, bueno, les están diciendo que ya él vino y los están engañando con esa falsa doctrina que ya vino. Como decíamos ayer, en 1914 dicen algunos religiosos que ya Cristo vino, y otros dicen que vino y está en Puerto Rico, otro que está allá en Miami. Jesucristo hombre. Y ha habido más de 1000 personas que se han proclamado Cristo. Así que esa profecía del Señor ya está cumplida hasta la saciedad. Amén, alabanzas al Señor. Entonces dice, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? No vendrá el Señor. Amén. Sin que antes suceda esto. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Esto ya está tocando con lo que dice el profeta Daniel. Hará el pacto con los israelitas, se meterá en el templo, ellos creyendo que es su Mesías, pero cuando ya los tenga en sus manos, va a sacar las uñas y ellos van a descubrir que es un impostor, que no es su Mesías, y entonces los atacará fuertemente. Bendito el Señor. Por eso dice, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ayer decíamos que el templo de los judíos no existe, que es el único llamado templo de Dios, pero ya están con el plan de edificarlo. Eso quiere decir que se va acercando el tiempo para que se edifique ese templo en el cual se va a sentar el anticristo. Entonces mire lo que dice el versículo 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea que el apóstol los había instruido, les había enseñado bien el tema, y ellos se estaban dejando cambiar de manera de pensar por una falsa doctrina. Bendito el Señor. Entonces dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire, si uno no lee bien esto, uno se confunde, ¿de qué está hablando? Pero mire que que a su debido tiempo se manifieste, ya no es el Señor, ya es el anticristo. Amén. Él va a venir, porque tiene que venir antes de la segunda venida. Tiene que venir el apostasía, manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero ahora hay algo que lo detiene para que él se manifieste, aunque el espíritu del anticristo sí está en el mundo y es un sistema mundial, pero la propia manifestación en un hombre todavía no ha sucedido, porque hay algo que lo detiene para que eso suceda. Amén. Porque ya está, voy en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es un sistema mundial de iniquidad, de pecado, de toda clase de inmundicia. Ya está en acción. Solo que hay, y repito otra vez, quien al presente lo detiene.
hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. Algunos dicen que ese Él que va a ser quitado de en medio, dice que puede ser un sistema político. Son unos pocos que dicen eso, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia, y nosotros también lo creemos, que ese que impide que el anticristo se manifieste es la presencia de Dios en la iglesia, o sea, el Espíritu Santo en la iglesia. Amén, bendito el nombre del Señor. Esta alabanza que se está elevando al cielo desde aquí, y alabanzas por todos los templos en Colombia, por toda la América, por todo el mundo, la predicación del Evangelio en la calle, en templos, escrita por televisión, por radio, eso impide que Él se manifieste. Así entonces dice aquí el apóstol, solo que quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Eso es cuando la iglesia se vaya con el Señor, es quitado de en medio lo que detiene el anticristo. Amén. Y cuando se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Mire el nombre que se le da aquí, el título que se le da. Aquel inicuo a quien el Señor, escuche eso, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de ¿qué? El resplandor de su venida. Así que cuando la iglesia se vaya, Señor se la llevó, todos los que caminan con el Señor de verdad. Por eso, hermana y hermano, seamos sinceros con el Señor. Caminemos de verdad con Él. No nos escondamos a vivir una doble vida. En la iglesia eso se está usando mucho ahora. La gente en la iglesia, esa es una maravilla de testimonio, pero están escondidos haciendo cosas inicuas. La Biblia dice que se está engañando a sí mismo. Amén. Dice cuando habla de los últimos tiempos, dice malos hombres irán de mal en peor. Y esos malos hombres no son gente en conversa por allí, no, son gente de las iglesias. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque el que no es sincero con el Señor Jesucristo está engañado él mismo. Porque Dios sabe y le conoce todo lo que hace. Amén, bendito el nombre del Señor. Pero él está engañado. Por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera. Bendito sea el Señor. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. O sea, ese hombre, que es un ser humano, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el Señor lo matará cuando aparezca en el cielo. El primero que muere es el anticristo. Amén. El Señor lo matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra y con el resplandor de su venida. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces ya la iglesia viene con Él, como escuchábamos ayer, a reinar en la tierra. Ese espacio de reinado del anticristo son aproximadamente 7 años, según el profeta Daniel. Seguimos adelante, porque vamos mirando aquí, es cómo se va a manifestar y cuándo se va a manifestar, no en cuanto a fecha, sino en cuanto a ese proceso que la Biblia muestra, como lo vamos mirando. Versículo, escuche esto que viene, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mire cómo viene el anticristo, escuche, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya el mundo está preparado para el anticristo. Lo que debemos tener claro nosotros los creyentes, que nosotros debemos de estar tan seguros del Señor Jesucristo,
que nadie nos engañe, por mucho milagro que haga, por muchas cosas que haga, porque dice la Biblia que en San Mateo capítulo 24, hará grandes señales y prodigios que engañará, aún si fuere posible, a los escogidos. Yo veo gente evangélica, cristiana, en mucho peligro. Y por eso estamos enseñando, para que usted abra los ojos bien. Hay gente que se entusiasman con cualquier cosa. Cualquier cosa los entusiasma. Por ejemplo, yo pastoreé en una iglesia en cierta ocasión, y cuando llegué me contaron este caso. Llegó un hombre desconocido de toda la iglesia y comenzó a decir: hermano, el Señor le bendiga, hermano. Hermano, yo soy un hombre cristiano, Dios ha hecho milagros, Dios me ha usado a mí en grandes cosas. Yo era un marinero y andaba por muchos países del mundo, y ahí en el mismo barco hubo gente que el Señor sanó, el Señor resucitó. Y los hermanos: ay, hermano, gloria al Señor, hermano, sin conocerlo. Y entonces era técnico en asuntos de eléctrico, arreglar planchas, ventiladores, grabadoras. Entonces los hermanos comenzaron a llevarle. Entonces él dice: bueno, pero adelántame algo ahí, adelántame algo. Y comenzaron a darle plata y a darle plata. Y ya anocheció y no amaneció. Y lo pasaron al púlpito, y ahí hablando en el púlpito dijo esos milagros, y la gente habló en lenguas, los creyentes. Porque es que la emoción está ahí, todo con cosita. ¡Ay, sí! Hay que abrir los oídos y el entendimiento para las cosas. Figúrese que hay por ahí una anécdota, que en cierta ocasión estaban unos pentecostales haciendo un culto en un barrio. Y entonces de repente sale un hermano saltando, y cuando los demás lo ven saltando: ¡gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Está saltando! ¡Lo tocó Dios! Dice: no, hermano, espérese, es una culebra que me está persiguiendo. Porque todo lo que se ve, se va la luz. ¡Gloria al Señor! Se fue la luz. Vino la luz. ¡Oh, gloria a Dios! Vino la luz. Pura emoción. Así que esa gente sí, es facilita para caer en los engaños. Viene alguien hablando de cosas, de maravillas y de sueños y de revelaciones, y eso les agrada. Así que pongamos los oídos bien claros. Y el Señor Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Es lo primerito que le advierte. Amén, alabanzas al nombre del Señor. Entonces dice: con todo engaño. Primero dice: con poder y señales y prodigios. En San Mateo dice que hará descender el fuego del cielo. Bendito el Señor. ¿Qué tal? Usted ve una persona acá en estos pueblos, allá está uno ya en el parque, en la plaza, está haciendo descender el fuego del cielo, está resucitando muertos. Te sale corriendo. Pero el Señor dice: cuando digan: aquí está el Cristo, no lo creáis. Está en el desierto, no lo creáis. Está en los aposentos, no vayáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será la señal de la venida del Hijo del Hombre. Aplaudan al Señor. Aleluya. El mundo está preparado para recibir el anticristo. Figúrense, han habido casos. Y lo que quiero es que nosotros los hijos de Dios entendamos bien esto. Porque mire, ustedes han oído por radio, por televisión, cuando dicen: apareció una virgen en tal parte. Cualquier mancha de aceite, cualquier cosa, sale la gente corriendo para allá. En cierta ocasión, hace muchos años, estaba yo pequeño todavía, y hubo un señor en una finca allá en el departamento de Bolívar. Llegó
Un viento fuerte tumbó un árbol, se cayó el árbol, pero sucede que el árbol, estas raíces se le arrancaron y se vino y se cayó, pero estas raíces de aquí de en medio no se partieron, ellas quedaron firmes ahí las raíces. Entonces el hombre llegó y cortó todas las ramas, amontonó toda aquella rama y quedó como el tronco solo. Cuando quedó el tronco sin ramas, que no tenía peso allá, en una de las noches el árbol se vino y se paró otra vez. Inmediatamente el santo madero, y vino gente hasta de otros países, y el hombre le echaba agua por ahí a un pozo, y la gente venía y se untaba el barro en la cara. El mundo está listo para recibir el anticristo. Si con un pedazo de palo que se paró, ¿qué tal será viniendo un ser haciendo milagros y maravillas? Figúrese. Por eso es que hay que conocer quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo. Y lo conocemos es por la palabra. Alabanza al Señor. Figúrese, cuando fue el Papa Juan Pablo II a Estados Unidos, eso hace ya como más de 20 años, ¿no? Fue y ese hombre con tanta fama, iba vestidito de blanco, en su carro que iba, eso va afuera, ¿no? Ese dice, ¿cómo se llama? El papamóvil, sí. Y había gente por multitudes a la derecha, gente por multitudes a la izquierda, y cuando él levantaba la mano, la gente aplaudía, y así en todos los países donde llegaba. Y entonces se inspiró una periodista y dijo, hoy está Dios en Estados Unidos. Esas son expresiones que, cuando uno ve la Biblia, por ahí va todo. Un hombre, y hubo gente que se sanó de enfermedades, dicen ellos, y es posible que sí. Porque el diablo puede hacer todo eso, porque está preparando a la gente para que el anticristo los engañe. Escuche lo que sigue diciendo. Versículo 11. Versículos 10 y 11. Y con todo engaño, o sea que el sistema del anticristo es el engaño. Amén. Es engañar, es el mentiroso. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Amén. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El que está salvo y el que conoce a Cristo no se dejará engañar por nada ni por nadie. Gloria al nombre del Señor. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí se refiere a todo el mundo rebelde, pero no solamente el mundo rebelde, aún a los que están en la iglesia, que están allí, que no son sinceros, que no se han entregado de verdad al Señor, y pasa el tiempo, y pecan, y su mente es corrompida. No han recibido el amor de la verdad. Es un terreno preparado para el anticristo. Y más adelante vamos a ver unos detalles sobre eso, para que podamos abrir bien los ojos en este día. Entonces dice, por eso Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder que engañoso. Ellos creen que es Dios, porque están engañados. Les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Qué triste eso. Tanta verdad que hay en Cristo, y la gente que no cree esta verdad van a creer a la mentira. Y Dios les permite eso, de que venga el poder engañoso para que crean a la mentira. Todos, a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia.
La gente que en verdad recibe a Cristo, lo primero que presenta en su testimonio es que es justo en sus cosas. Desde el hogar, el hombre con su esposa, con sus hijos, la esposa con su esposo, con todo el que trata es justo. Gloria al Señor. Si tiene una microempresa y busca trabajadores, es justo con ellos. O si él es el que trabaja con uno que tiene empresa, él es justo con esa persona. Es decir, porque Dios nos enseña la justicia. Pero dice que el que se complace en la injusticia no puede caminar con el Señor. Amén. Porque el Señor está a favor de la justicia. Él es justo. Entonces ahora se refiere aquí y dice, pero nosotros sabemos, pero nosotros debemos dar. Ya está hablando ahora de la iglesia, de nosotros, amén. Pero nosotros, ya se incluye el apóstol también, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y mire cómo nos salvamos, dice acá, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Entonces el anticristo está para venir, pero dice que hay quien al presente lo detiene hasta que se ha quitado en medio el que lo detiene, la iglesia. Ahí entra el arrebatamiento. Así que la segunda venida está cerca. Bendito el Señor. Pero antes de la segunda venida tendrá que venir la apostasía. Tendrá que venir el anticristo. Pero el anticristo hasta ahora no ha llegado porque alguien lo detiene para que no llegue. Entonces cuando el Señor quite la iglesia de la tierra, Él se manifestará con todo su poder. Bendito el Señor. Y entienda usted, hermano y hermana, que esta es la oportunidad de los gentiles. Dios abrió un paréntesis, gloria al Señor. Alabanza al nombre del Señor. Por eso cuando le preguntan los apóstoles, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, voy a levantar pueblo para mi nombre de entre todos los gentiles del mundo. ¿Quiénes son esos que serán su pueblo? Los que crean su mensaje, los que crean en Él, que serán en comparación con los habitantes del mundo, seremos pocos. Bendito el Señor. Y el Señor Jesús lo dijo, cuando dijo, entrad por la puerta estrecha. Esta puerta es estrecha. Amén. Y este camino es angosto, porque acá no podemos entrar con todos los pecados. Hay que dejarlos al pie de la cruz. Alabanzas al Señor. Entrad por la puerta estrecha. Hermano y amigo, esa es la lucha que tú tienes. Es que yo quisiera ser santo, pero es que siempre esto me hace pecar. Me voy, me tomo la cerveza, me fumo un cigarrillo, voy, fornico y vuelvo a la iglesia estrecha. Y la única forma es que tú recibas a Cristo como tu Salvador y que te libre del pecado. Alabanzas a su glorioso nombre. Porque ancha es la puerta, escuche, y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo estoy feliz en este día que soy uno de los pocos que halló el camino de la vida. Y todo aquel que crea que está en el camino angosto, aplauda a Cristo este momento.
Oh, alabanza, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que tenemos esto claro. El Señor está para venir por segunda vez. Pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Pero no se ha manifestado porque hay quien al presente lo detiene. Y cuando él se ha quitado de en medio el que lo detiene, entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás. Entonces, hermano, el tiempo está corto y está cerca. Vamos a consagrarnos, vamos a ser verdaderos cristianos. Gloria al nombre de Jesús. A ver qué piensa usted el día que suene la final trompeta y todos los fieles se vayan. Mucha gente que asiste a los cultos. Duele decirlo, pero mucha gente no se va a poder ir. Amén. No digo esto para que los hermanos, porque hay alguna enseñanza que se ha dado que entonces pone a la gente a sufrir. Cuando yo como predicador digo, bueno, usted tiene que estar perfecto, porque si no, usted no se va, porque tiene que ser santo. Bueno, de verdad tenemos que ser santos, pero la santidad no es como la persona está imaginándose que es la santidad. Dice, bueno, es que no hay ninguna debilidad, no hay ningún mal pensamiento, no hay ninguna equivocación, no hay ningún error. Entonces digo, ay Dios mío, yo me quedo, Señor, porque mire que yo cogí una rabia por ahí el otro día, mire porque yo hice tal cosa. No, eso no es así. Cuando la persona ha recibido a Cristo en su corazón y cree en Él, amén, aunque tenga errores y debilidades, pero Él está en Cristo. Amén, hermanos. Él todos los días se presenta delante del Señor. Señor, perdóname, ayúdame. Quiero caminar contigo cada día. Y ahí está la gracia del Señor ayudándolo. ¡Aleluya! Porque la perfección absoluta no la logramos aquí en la tierra. Y la misma Biblia, el mismo Señor, dice, por ejemplo, el Salmo 103, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Amén. Hebreos 4, 14 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es para todo el que en verdad ha creído en Cristo y que no ha alcanzado la perfección absoluta, porque no es aquí en la tierra, es cuando Él los transforme, pero que camina con el Señor. Así que quítese de la cabeza todo aquel que está diciendo que yo sí soy santo y aquel anda mal. Cuidado con eso, porque los que se ponen en eso son los que salen haciendo cosas peores, porque nadie se puede ensalzar. La Biblia lo que dice es que cada uno mire, gloria al Señor, si alguno se cree firme, mire que no caiga. Y dice en Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿alguno qué? Un creyente. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, échenlo de la iglesia. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Ese es el creyente que está en Cristo, que es débil. O hay alguien aquí que cree que no es débil. Ay, yo soy fuerte, yo. Cuidado.
Porque este que se está predicando aquí, con 48 años de caminar con Cristo, soy débil. Estoy aquí en pie por la gracia de Él. Alabanza al nombre de Jesús. Él es el que nos sostiene en pie. Entonces dice el apóstol: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Donde quiere que usted se poste de rodillas y invoque el nombre de Jesús. Y dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es para el creyente que vive cada día luchando la vida, pero que es verdadero creyente, con debilidades, con imperfecciones, pero es un verdadero creyente. Bendito el Señor. Y él lucha y él gime, pero permanece en Cristo. Es distinto a aquel que es falso, que está presentando una cara, pero por detrás está pecando. Entonces esto hay que entenderlo bien. Y el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1, a partir del versículo 7, dice: si decimos que no tenemos pecado, oiga, el apóstol Juan, el gran apóstol Juan, y le habla al creyente y se incluye él, para que no pensemos que alguien, que yo soy perfecto, porque tiene digamos un pensamiento muy negativo. Si decimos que no hemos pecado, dice el apóstol, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos, es el creyente, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dirá: ¿y entonces cuáles son los pecados, hermano? ¿Será que me voy y me pego una borrachera? ¿O voy y me robo una plata? ¿O atraco? No, eso no es esa vida, esa debilidad, que es un pensamiento de pronto, una intención, una equivocación. Hoy pequé, ¿sí o no? Entonces cuando uno confiesa eso, dice que el Señor está dispuesto para limpiarlo y perdonarlo. Porque el que vaya a practicar pecados ya digamos totalmente de libertinaje, eso no lo hace el verdadero creyente. Porque el verdadero creyente le gusta la pureza, la santidad. Amén. No está pensando como en este tiempo moderno. Hay creyentes que están preguntando hasta dónde pueden llegar, pero para afuera. No, pero es que esto no es malo, es que fulano yo vi que lo hacía, y esto sí será malo, pero para afuera, para atrás, para atrás. Pero ¿por qué no preguntan: Señor, ¿hasta dónde puedo, hermano, hasta dónde puedo llegar en la presencia del Señor? ¿Qué don puedo tener? Quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero ser usado. No, sino es que esto no es malo. O sea, esa es la persona que no es sincero con Dios y que no está buscando la salvación, sino que quiere congraciarse con el mundo y con el pecado. Amén. Y entonces el que así lo hace y nunca se arrepiente, cuando la iglesia sea levantada, va a haber mucha gente. Oye, ¿qué tal? Cuando usted vea, como un sueño que tuve yo cuando yo era inconverso, yo oía la enseñanza y no me entregaba al Señor, y en cierta ocasión soñé, ese sueño fue puesto por Dios, ¿no? Soñé que como eran unos grupitos pequeños de cristianos y allá en la casa de mis padres hacían culto, soñé que había un grupo de hermanos ayunando, orando, cantando, y de pronto uno de ellos se paró de allí y fue donde estaba yo. Yo estaba a una distancia acostado en una hamaca ahí, en el sueño. Y se me acercó y me dice: Plutarco, ¿por qué no te entregas al Señor? Mira que el Señor viene pronto. Y es bueno que tú le reconozcas como tu Salvador. Comenzó a darme el mensaje. Y yo le dije: no, hoy no, más adelante, ahora no. Y seguía acostado. Todo esto es el sueño, ¿no? Y de repente despierto, pero en el mismo sueño. Desperté, ya era de la mañana. Y entonces miro para allá y ya no había ningún hermano ahí. Y busco a mi mamá por ahí, tampoco estaba. Busco a mis hermanas, tampoco. Y salgo corriendo para el vecino que era también creyente, tampoco estaba. Y dije yo: se llevó Jesucristo a la iglesia y me quedé.
y comencé a llorar en el sueño. Lloraba a gritos por los caminos. Me perdí, me perdí. Cuando yo desperté de eso, desperté llorando y dijo, no, Dios mío, esto no es más conmigo, yo me entrego a Cristo. Amén. Aleluya. Entonces al poco tiempo caí de rodillas ante la presencia del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cambió mi vida, transformó mi vida. Y he vivido 48 años siguiendo a Cristo y 45 predicando el Evangelio. Solo por gracia. Porque este hombre es débil como ustedes que están sentados allá. Y de pronto más débil que cualquiera de ustedes. Pero sé en quién he creído. Y una de las cosas que nunca he perdido de vista es Jesucristo es mi Salvador. No quiero ofenderlo, no quiero fallarle. Señor, guárdame. Bendito el nombre del Señor. El que pierde de vista al Señor se desvía. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque algunos se ponen a mirar a las personas, que al pastor, que al creyente, y entonces no caben en la iglesia y yo me voy de aquí no hay amor. Ese que hace eso no está mirando a Cristo. Y cualquier viento se lo lleva, lo engaña. Entonces vamos a comenzar a mirar. Bueno, este tiempo yo les dije está corriendo, ¿no? Y hay buen calorcito. Pero me falta algo. ¿Quieren escuchar lo que viene? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Señales del último tiempo que se cumplirán en el mundo entero y en la iglesia. Vamos a dejarlo de la iglesia para de último. Vamos a mirar primero lo que se cumplirá en el mundo, según San Mateo capítulo 24. Abran en San Mateo capítulo 24 su Biblia y vamos a mirar esta parte tan importante. Bendito el nombre del Señor Jesús. Escuchen, hermanos. Veamos primero en el mundo político señales que habrá de la segunda venida en el mundo político. Entonces, según San Mateo 24, versículos 6 y 7, estos mismos versículos también hablan de otro aspecto de señales en el mundo religioso. Pero vamos primero a ver lo del mundo político. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 24 versículos 6 y 7. Escuchen lo que dice. Y oiréis de guerras, que son señales de la segunda venida, amén. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amén. Hasta allí la señal en el mundo político. El mundo hoy en día está globalizado políticamente, económicamente, religiosamente, está globalizado con los medios de comunicación hoy en día, por la televisión, por la radio, por la internet. El mundo está pequeño ya, todo se sabe en el mismo instante que sucede. Entonces los gobernantes del mundo, cada cual tiene su propia forma de pensar. Hay varias corrientes filosóficas, políticas. Entonces ellos tratan de unirse, tratan de hacer tratados, hacer alianzas y luego se rompen. Este es el mundo político y siempre todos buscando la solución, ignorando que Dios es el que tiene la solución de todos los problemas.
Y por eso hay guerras. Ahora mismo hay guerras, ¿sí o no? Hay rumores de guerra. Gloria al nombre del Señor. Y falta la tercera guerra mundial, que será en la gran tribulación. Gloria al nombre de Jesús. Oiréis de guerras. Pero vamos a regresarnos al versículo 5. Mire el versículo 5. Bueno, dejemos así porque eso lo vamos a dejar para cuando lleguemos al cumplimiento de la parte de la iglesia. Vamos a mirar ahí. Primero, el mundo político. Guerra, rumores de guerras. Bendito el Señor. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es mundial. En este momento no hay soluciones verdaderas para el pueblo. La gente se queja, la gente es explotada, el pobre es maltratado, hay egoísmo en el ser humano. El segundo mandamiento no lo pueden cumplir de amar al prójimo porque no cumplen el primero, porque el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, gloria al nombre de Jesús. Así que nunca habrá buen trato. Como clama el mundo diciendo, justicia, justicia, para que haya paz. Pero dice el Señor, he aquí que no hay paz para el impío. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eres el príncipe de paz. El único que trae la paz, bendito el Señor. El corazón que lo ha recibido como Salvador tiene paz de Dios este día. Pero el mundo no tiene paz. Y habrá guerra y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y eso va a desembocar en una tercera guerra mundial, que será la más terrible y más destructora de todos los tiempos. Porque los países están armados y tienen armas modernas, nucleares, armas biológicas y armas de toda clase que están inventando. Entonces, hermano, esta es una gran señal para los últimos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar ahora en el mundo natural. También hay cumplimiento de la profecía en el mundo natural. Estamos en el capítulo 24, versículo 7. La segunda mitad del versículo habla el cumplimiento en el mundo natural. Dice entonces, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén, hermano, bendito el Señor. Principio de dolores, terremotos, hambres, pestes. La peste la hay. Mire las enfermedades de este último tiempo, enfermedades que vienen y lo que se ha llamado pandemia, cuando está recorriendo el mundo. Hace poquito, de verdad, que hubo una enfermedad, cuando vino el SIDA, enfermedades desconocidas. Y hay pestes y hambre, porque los mismos desastres naturales, como los huracanes, los terremotos, los tsunamis, que es una palabra moderna ahora también, el mar se desborda, todo eso está aquí escrito. Esos son los eventos naturales, cumplimientos de profecía en la parte de la naturaleza. El descontrol del clima, que dicen los científicos que es por causa de la mano del hombre, que ha contaminado lo que se llama el medio ambiente, y se está destruyendo la capa de ozono, la que Dios puso para que los rayos del sol, los ultravioletas, no pasaran directo al hombre. Y Apocalipsis dice que en la gran tribulación el sol se calentará 7 veces más de lo acostumbrado, y le hará úlcera a la gente, y la gente maldecirá y se rebelará más contra Dios.
Años atrás decían, ¿cómo va a ser posible eso? El sol que se caliente 7 veces más. Pero ahora ya lo están viendo que sí es posible, porque se va calentando cada día más. Y está comprobado por los científicos, dicen, no se exponga a los rayos del sol directo, porque si usted se expone a los rayos del sol directo, le va a hacer cáncer en la piel. ¿Sí o no? Señales en el mundo natural. Y apenas les digo un poquito aquí porque faltaría mucho tiempo para seguir con todos estos detalles. Vamos ahora en el mundo social. Bendito el Señor. Versículos 12 y versículo 37. ¿Qué dice el versículo 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria al nombre del Señor. En unas pocas palabras, hermano, estás encerrando algo muy grande. Gloria al Señor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos al versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo social es algo terrible lo que está pasando. Los medios de comunicación y todas las ciencias se están uniendo para desarraigar de la humanidad, de la sociedad humana, desarraigar toda clase de moral, toda clase de respeto, todo principio, todo valor. Es así, hermano, no es así. Eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hoy en día lo que la Biblia dice que es pecado y que es horrible, ellos le están felicitando. Hubo un cantante famoso que dijo, yo soy homosexual, y al siguiente día estaban la radio, la televisión y las revistas felicitándolo. Qué hombre tan importante, qué hombre tan sincero. Y a todo pecado se le pone un nombre bonito. Puro maquillaje. La Biblia dice a los homosexuales, les dice, los afeminados, los que se echan con varones. Hoy en día dice gays, qué nombre bonito. Y así sucesivamente. Y hay personas, ustedes vieron que ahí en Bogotá, una alcaldesa, me voy a casar con mi pareja, y la pareja era otra mujer, y es una alcaldesa, una mujer importante, y ella entonces, y eso todo el mundo es normal. No hay casi una novela, una película que no tenga una persona haciendo papel de homosexual, y le están metiendo eso a los niños y a la gente, y ya el que antes sentía una inclinación se escondía y le daba pena. Ahora no, esto es público, esto es normal. Entonces, y así es normal la corrupción política, así es normal el robo, así es normal el asesinato, y así es normal toda clase de pecado, toda clase de injusticia. Así que es una señal, bendito el nombre del Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto también toca con lo que dice en Génesis, cuando el diluvio, cuando dice, toda carne había corrompido su camino delante de Dios, y le dolió al Señor en su corazón, y le dijo, destruiré a todos los habitantes de la tierra, me arrepiento de haberlos creado, porque toda carne ha corrompido su camino, y el pensamiento y la intención del corazón del hombre es de continuo, solamente el mal. Y dice el Señor, así también será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Así que si usted no está viendo eso,
estará dormido. Amén. Eso está clarísimo. La sociedad está corrompida a más no poder. Hay cosas horribles que pasan cada día. Y en vez de uno desear de acercarse a esa sociedad corrompida, más bien, como dijo el apóstol Pedro, ser salvo de esta perversa generación. Gloria al nombre de Jesús. Así que consagrémonos al Señor. Bendito el nombre de Jesús. En el mundo científico, según Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos rapidito. Escuche, dice, en aquel tiempo, vamos a leer desde el 1. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, amén, ¿cuántos dicen amén? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ese es el libro que abre el Señor Jesucristo en Apocalipsis. Recuerda, ¿quién es digno de abrir el libro, desatar sus sellos? El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, bendito el Señor. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará en el mundo científico. Y ese mismo aumento de la ciencia entonces ha permitido y ha facilitado que la sociedad se corrompa más. Usted sabe el daño que está haciendo la televisión, que está haciendo la internet, que está haciendo los medios de comunicación, de revistas y todo eso. Están inculcándole a la gente la depravación, el culto al cuerpo. Las mujeres hoy, solo lo que vale es su cuerpo. Puede haber una mujer de valores, una mujer de principios, de una alta moral, pero si no tiene un cuerpo esbelto, no vale nada. Pero si hay una bruta pecadora que tenga buen cuerpo, allá está en los primeros puestos del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está resaltando. Y ahí está el espíritu del anticristo, ahí está el diablo, trabajando para que la gente se pierda, para que la gente cada día se vaya hacia el abismo de la perdición. Pero usted y yo estamos en el mejor lugar del mundo. Aquí estamos este día, oyendo la palabra del Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Figúrense, hermanos, que en 50 años se ha adelantado la ciencia más que 1000 o 3000 años atrás. En 50 años. Yo le estaba diciendo a algunos hermanos allá en Medellín, estábamos hablando de algunas cosas. Yo le dije, cuando yo estaba niño, estaba por ahí de 4, 5, 6, 8 años, no había teléfono, no había radio, no había luz eléctrica. Por allí, cuando comenzaron a venir los radios, eran unos radiones casi del grande de este púlpito. Los tenían los ricos allá, yo lo pasaba por la calle, veía allá, ¿eso qué será? Ahí está una voz hablando. A veces hasta los niños tenían miedo cuando oían eso hablando. Hubo unos niños por allá, por mi tierra, que cuando se metió el primer bulldozer, lo que se llama catapila, que se dice catapila, ¿no? Pero es una bulldozer. Caterpillar es la marca. Y la gente dice catapila. Y iba ese aparato abriendo una trocha y tumbando árboles. Y cuando los niños que nunca habían visto eso oyeron eso, salieron corriendo y se perdieron hasta 3 días por las montañas.
Pero miremos hoy, aquí en el retiro, niñitos de 4 o 5 años con el celular tomando fotos. ¿Cuándo eso? En 40 años atrás siquiera. La ciencia se ha aumentado de una forma vertiginosa. Y llega un pobre niño que no sabe nada de la vida y el papá y la mamá lo descuidan y le ponen un computador y él sabe entrar. A veces uno, papá, está diciendo, ¿cómo será esto aquí? El niño ya ya se sabe todo. Y se mete en internet y le sale una cantidad de cosas inmundas y sucias y él comienza a recibirlas. Hermano, es una invasión del diablo para acabar con la raza humana. Y es triste que los creyentes dejen que los hijos de ellos no los cuidan. Bendito el Señor. Hay madres que dicen, bueno, vete para el vecino para que veas televisión y me dejes quieta. Qué error terrible. Usted tiene que mirar qué está haciendo su niño allá en el vecino. Y tiene que controlarle la televisión. Y tiene que controlarle el computador. Y tiene que, más por encima de todo, enseñarle cuál es el Dios suyo. Y que él lo conozca. Porque mientras se le diga al niño, esto es malo, vamos para la iglesia, si no te pego, le va a coger una controversia al evangelio. Si no, cuando yo crezca me voy de aquí, mi papá me quiere meter ahí porque no conoce a Dios, ¿no? Pero enséñele a conocer al Dios vivo. Siéntelo, léale, cuéntele, ore delante de él. Como decía un hermano que enseñó a sus hijos y caminan con el Señor, le decía, ay papá, mire que allá me están pidiendo el uniforme en el colegio. Y allá me dicen que si no paga la matrícula, entonces me regresan. Hija, ven acá, vamos a orarle al Señor, que es el que nos da para eso. Para que nos dé para comprarte el uniforme. Señor Jesús, aquí está mi hija, Señor. Te pedimos que me des para comprar el uniforme. Y claro, Dios oye esa oración. Y a la semana, mi hija, aquí está, el Señor nos respondió. Entonces la niña dice, oiga, este Dios que tiene mi papá es un Dios vivo, él oye. Y comienza a ponerle fe y comienza a conocerlo también. En una forma práctica. Amén, gloria al nombre del Señor. Y así le explica, le dice, el salmista dice en el Salmo 78, lean ese salmo en la casa. Dice, a las nuevas generaciones, a tus hijos les enseñarás las maravillas de Jehová, para que ellos se la enseñen a sus hijos. Y los hijos a los hijos, es decir, se transmita el conocimiento del Dios vivo de generación en generación. Y eso es lo que no deja que los niños se depraven. Vamos a terminar con el último punto, que es en el mundo religioso, las señales. Ya eso es con nosotros y con todo aquel que se cree que es un cristiano, que está en alguna religión. Hay señales tremendas que se van a cumplir. Vamos otra vez a San Mateo capítulo 24. Bendito el Señor Jesús. Vamos a mirar desde el versículo 5 al versículo 11 y vamos a descubrir allí cuáles son las partes que se está refiriendo al mundo religioso. Por ejemplo, en el versículo 5, la última mitad del versículo 5 dice, porque vendrán muchos, dice el versículo 5, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es una señal para el cristiano. A muchos se engañarán. Y luego dice, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso se cumple, gloria al nombre del Señor, y se ha cumplido en lo que ha pasado de la historia y seguirá cumpliéndose, que nos aborrecen por causa del nombre. Este otro, del versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Así que tenga cuidado cuando usted se le meta rencor contra un hermano, porque se puede cumplir esa profecía en usted.
Yo no quiero que se cumpla en mí. Si alguien me ofende, yo lo perdono de corazón. Y debo amar a todas las personas tal como es la persona. Gloria al nombre del Señor. Porque si uno cree que va a amar es aquel que le cae bien a uno, entonces está uno como el inconverso, ¿no? Pero la Biblia dice que uno ama, aún debe amar hasta los enemigos, dice la Biblia. Cuanto más un hermano en Cristo, por muy raro que sea. Y si uno comienza a querer que los demás sean como uno piensa, está equivocado en gran manera. Cada cual es como es. Y así como es, hay que amarnos si es un hermano en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, muchos tropezarán. Hay tropiezos. Y dice el Señor que aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, dice, mejor es que se le amarre una piedra de molino al cuello y se le echen en lo profundo del mar. Nunca deje usted o procure de hacer tropezar a alguien. Pero también tenemos que mirar este lado. Yo estaré listo en el nombre de Jesús para que cuando alguien me quiera hacer tropezar, yo no voy a permitir que yo tropiece. ¿Por qué? Porque mirando a Cristo, no todo el mundo lo hace tropezar a uno. Gloria al nombre del Señor. Por mucha trampa que le ponga, por mucho agravio que le haga, por mucho engaño que le haga, por mucha falla que le cometa, el verdadero creyente no va a tropezar, porque perdona. Gloria al nombre del Señor, porque deja todo en la mano del Señor. Oiga esto, unos a otros se aborrecerán. Eso se cumplirá en la iglesia. El versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Ahí está, engañarán a muchos. Hay profetas en este tiempo por todas partes. Amén. Se hacen profetas ellos mismos. Y en verdad hay profetas en el pueblo de Dios, verdaderos profetas. Gloria al nombre de Jesús. Hay un don de profecía que puede manifestarse en la iglesia, pero eso tiene un orden. Y el pastor debe manejar bien ese orden. Si no, cualquiera se le camufla como profeta y es un falso. Porque lo que nos libra del engaño es conocer la verdad. Así que esos temas hay que estudiarlos profundamente y manejarlos bien, porque de pronto viene una profecía que es de Dios. Entonces, como el pastor no la conoce, entonces llega y apaga esa profecía. No, aquí yo no acepto eso. Cállese. Y es Dios que quiere decir algo. Amén. Pero si se le presenta uno que es falso, entonces hay otros que le creen a ese y lo ponen como el profeta de la iglesia y comienza a dividir la iglesia. Pero sí hay un don que de profecía. En 1 Corintios capítulo 14 lo dice. Pero eso hay que manejarlo bien. Ojalá que en algunos estudios bíblicos tocáramos esos temas para que pudiéramos manejar esta parte. Pero habrá falsos profetas. Se levantarán y engañarán a muchos. Bendito el nombre del Señor. Y el versículo 12, segunda parte, está hablando también de cumplimiento en el mundo religioso. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, amén, ¿qué más dice? El amor de muchos se enfriará. Ese es con la iglesia. Ya uno oye a creyente diciendo, ayúdeme aquí, porque uno oye a creyente diciendo, yo con creyente no hago negocio, ni siquiera los busco para trabajar. Amén. Entonces mejor prefiero a la gente que no es creyente.
Es posible que tenga razón, porque a algunos creyentes le quedaron mal, y porque los buscó a trabajar, y le trabajaron con pereza, y no le cumplieron. Dice, yo no quiero nada con los creyentes. Bueno, ya el amor se está enfriando. Amén. Pero bueno, entonces, ¿será que justificamos que el creyente le quede mal a su patrón, a su jefe? No, la Biblia dice que debe cumplirle. Amén, gloria al nombre del Señor. Los que prestan, los que toman prestado y no pagan. En cierta iglesia llegó un hermano diciendo, hermano, me vengo para acá, hermano. ¿Por qué, hermano, usted se viene para acá? Porque yo no recibo a los creyentes así como con tanta alegría, que se viene de allá. Algún problema tiene ese creyente. Bendito el Señor. Y tiene uno que recibirlo, pero que le explique a uno qué es lo que está pasando. Se ve, hermano, yo me vengo, yo con mi pastor estoy bien. Yo no tengo nada contra él. Lo que pasa es que como yo manejo por ahí unos negocios que tengo, y casi soy yo solo el que tiene las maneritas económicas. Y los hermanos, el uno me presta por acá, el otro me presta por allá, y nadie me paga. Y yo estoy apurado, me están arruinando. Qué horrible eso. Que un creyente tome prestado y no pague lo que prestó. Y se quiere ir con el Señor. Amén. Dice la Biblia, el impío es el que toma prestado y no paga. Hay casos, ¿no? Que de pronto la persona fracasó en el negocio. Usted debe ser sincero, vaya a donde la persona, hermano, miren, se me ha fracasado esto, ayúdeme a orar para yo poderle quedar bien. Pero la persona que llegó se encontró con el otro y lo saludó sonriente y se le olvidó que le debe y recibe plata y compra cosas. Entonces el otro se está quemando de la ira. Oiga, pero ¿cómo no me va a pagar? Entonces hay que ser verdaderos creyentes. Y esta es una señal que se está cumpliendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que no permitamos que el amor se enfríe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Y les voy a mostrar ya, ahora sí vamos a cerrar con esto que les voy a mostrar. Vamos entonces a segunda de Timoteo, para que vean las profecías que se van a cumplir dentro de la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Escuche lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Ahora vamos a mirar cuáles son esos tiempos peligrosos. Son cumplimientos dentro del mundo religioso. Amén, gloria al Señor. Porque si sucede un tsunami, a usted, bueno, si se lo llevó el tsunami y usted está bien con Dios, se salvó. Si hubo un terremoto y le cayó a la casa y lo mató, aunque muchos creyentes en esos desastres naturales salen ilesos, muchísimos. Si acaso les pasara algo, no es fracaso. Si anda bien con el Señor, se salvó eternamente. Pero estos cumplimientos, como este que viene, 2 Timoteo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hasta allí leemos. Si, oye, esa es una gente por allí perdida, son marihuaneros y drogadictos, pero sucede que no son esos. Amén. Oiga los que son. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. ¿Usted cree que una persona llena de violencia y llena de pecado tiene apariencia de piedad? Entonces son religiosos.
tendrán apariencia de piedad, como dijo el Señor Jesucristo. Él dice que tengamos cuidado con aquellos que se visten de ovejas. Es el engaño del diablo. Ese es el que traerá el anticristo. Vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujeres también son religiosas, porque oiga lo que dice el versículo 7: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces estos hombres de esa calidad se encuentran con estas mujeres que ni siquiera dice el apóstol Pablo mujeres, le dice mujercillas, que eso es un título despectivo. Amén. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Están en la iglesia, porque mire que están hablando réprobos en cuanto a la fe. Bendito el Señor. ¿O será que una persona bien inconverso y lleno de vicios se le estará probando en la fe? No, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Pero tú has seguido mi doctrina, amén, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén, bendito el nombre de Jesús. Ese es el peligro de la iglesia de estos tiempos. Amén, hermano. Vamos a mirar en capítulo 4 de este mismo libro, 2 Timoteo. Capítulo 4. Estas son las señales en el mundo religioso que se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Escuchen. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice el predicador, amén, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oigamos, hermanos pastores, lo que nos toca a nosotros. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, ya vino, amén, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al nombre del Señor. Como la iglesia ha crecido, cuando digo la iglesia ha crecido, en todo Colombia y en todo el mundo la iglesia está creciendo. Amén. Pero así como la iglesia crece, hay tendencias y presiones desde afuera para infiltrarse en la iglesia. Los pastores tenemos una lucha continua cuando vemos que alguien quiere traer algo que es pecaminoso y quiere que se le acepte en la iglesia. Por ejemplo, ya hay creyentes en este tiempo que dicen, bueno, mi esposa ya no me gusta, ya no me gusta mi esposa,
Pero sucede que hay allá una muchacha más joven. Oye, esa sí la quiero yo. Así como ya mi esposa no me gusta y aquella sí me gusta y el amor que siento es por aquella otra, entonces Dios no me va a castigar a mí que yo ame a la mujer que yo quiero amar, porque Dios es amor. Esa es una doctrina. Y se están divorciando de las esposas para casarse con otra. Y quieren seguir siendo creyentes. Y alguien siendo pastor hizo eso. Se enamoró de la esposa del otro pastor y se divorció ella de su esposo y se divorció él de su esposa con el propósito de decir, bueno, ya como estamos divorciados ya estamos libres y ya nos podemos casar y esto no es pecado. Y así se está infiltrando todo, se quiere infiltrar en la iglesia. Y ya se dice, bueno, pero hermano, si es que todo el mundo acepta ya. Aquí viene este muchacho, esta muchacha que es lesbiana, este muchacho que es homosexual, que se echa con varones, pero Dios no lo va a condenar porque él tenga eso, bautícelo. Eso no es nada. Y hay iglesias de homosexuales. Oye, uno dice esto porque está en contra de la gente. Yo me encuentro una persona esa y la saludo y con cariño lo estimo porque uno no aborrece a la gente. Es defendiendo esta doctrina pura. Gloria al nombre del Señor. Es proclamando la verdadera palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que hay presión desde afuera hacia adentro para vivir de cualquier manera. Bendito el Señor. Aquellos creyentes levantan dinero engañando a las personas, echando mentiras. Y soy pentecostal. No. Entonces dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá muchos amadores, ahí comienza a decir, amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, aman más el deleite que a Dios, desprecian a los padres. Es decir, cuando una persona, porque hay hombres espiritualmente que son padres de otros hombres, ancianos, amén, que han marcado la pauta de la vida cristiana, y ahí van otros detrás de él. Y dice la Biblia que esos hombres son dignos de doble honor, de tenerlos en estima, imitar su fe, imitar su vida, dice la Biblia. Pero hay otros que no tienen que ver con eso. Atropellan a esas personas, los insultan, los maltratan. Y soy cristiano. Todo eso lo dice la Biblia. Y cuando dice los deleites, no piense usted que no, eso es que hay gente que se meten allá en esas parrandas terribles. No, los deleites buscando mucho bienestar, buscando mucha comodidad y sacrificio para servir a Dios. No, sino quiero comodidad, quiero estar muy bien, que todo sea para mí, que yo buena comida, buena ropa, buena casa, buen carro, buen todo. Pero servir a Dios, eso no tengo tiempo para eso. Entonces, ahí se está cumpliendo la profecía. Amén. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué será? Porque la palabra de Dios no. Quieren oír algo que les agrade, y las palabras que siguen están aclarando eso. Y se amontonarán maestros, o sea, la gente llamará a esos maestros. Eso es lo que dice, se amontonarán maestros. ¿Y qué más dice allí? Conforme a sus propias concupiscencias. Si alguien que me predique me diga, no, tranquilo hermano, usted está bien así. Usted puede, como hay una doctrina que dice que mientras más se peca, más gracia hay. Y que Dios es tan bueno que Él no va a condenar. Que esas iglesias tan estrictas, que eso no. Vamos a fundar una iglesia libre, que la gente no se les esté molestando. ¿Quién dijo eso? La Biblia es clara cuando dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú, dice el predicador, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica tu palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Bendito el nombre del Señor. Esa es la tarea nuestra. Y el creyente oyendo la palabra y purificándose cada día. Esto está cumpliéndose en estos momentos. Gloria al nombre del Señor. Y estamos, los pastores que están conmigo aquí saben que es una lucha. Bendito el Señor. Que quiere la gente vivir conforme le den la gana y quieren que uno los acepte y que todo es bueno. Entonces, hermanos, son señales, como se las he descrito en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Pónganse de pies. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Gente sincera quiere el Señor. Adoradores en espíritu y en verdad. Gente que lo ame sobre todas las cosas. Gente que ame su iglesia. Gente que se sacrifique para servirle a Él. Alabanzas al Señor. Gente que no le importa que de pronto no tenga mucho en comodidad, pero que tiene a Cristo en su vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Que le agrada la santidad, que no está buscando a alguien que le predique algo agradable a su orgullo, a su pecado, sino que se le predique la verdad. Yo quiero orar por todos ustedes.